Dios bendiga, mis amados hermanos. Les saludo el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono que tienen en pantalla, como también al sitio web que ustedes tienen ahí en pantalla, www.dtuniversity.org. Pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono, LADA en los Estados Unidos, 001, número 469-628-9291. Estaremos platicando el día de hoy sobre el exégesis del Génesis. Estaremos desglosando el primer libro, el libro de principios. Entonces estaremos desglosando esta materia el día de hoy durante los transcursos de este curso, y el siguiente mes también estaremos desglosando esta materia. En la cultura judía, cuando se escribía un libro, que lo que viene siendo principalmente los primeros 5 libros de nuestra Biblia, las primeras frases que se escribían en el principio del libro es lo que iba a determinar el título del libro. Si yo iba a empezar una historia, decir, érase una vez un caballo negro, el libro tenía que llamarse Érase una vez. Es por eso que el libro de Génesis es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el nombre Génesis significa principio. Muy bien. Entonces el libro principio, que viene siendo el Génesis, en hebreo viene siendo Bereshit. Bereshit o Bereshit. Realmente no tenemos una palabra dogmada, no tenemos una palabra formal para nosotros poder pronunciarlo, dado que no somos hebreos, hablamos el castellano, hablamos el español, y se hicieron ciertas palabras en nuestra fonética comprensible para nosotros poder tener consonantes gargantales y poder pronunciar estas palabras. Así que a nosotros decir Bereshit o Bereshit es lo mismo, no hablamos hebreo. Y por eso cuando decimos nosotros Elohim, o cuando decimos Shalom, estamos hablando español, porque no nos emocionemos, no estamos hablando hebreo, estamos hablando español cuando decimos estas palabras. Entonces, Pentateuco significa 5 tubos distintos. Pentateuco significa 5 cajas. Pente, que viene siendo 5, y teukos, que significa cajas. Eso habla de los 5 diferentes libros que componen el Pentateuco, también conocido como el Torá. Entonces el libro de Génesis realmente viene siendo la primera parte de un libro. Muy bien, los primeros 5 libros arman la Torá. Ya después de que se unen todos estos documentos, estaremos hablando más adelante sobre los 11 documentos que utilizó Moisés para poder utilizar las 5 diferentes escuelas, y en estas escuelas entonces ya se arma lo que viene siendo el Pentateuco. Les doy un ejemplo. El Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el libro se tiene que llamar Génesis por ser principios. Otro ejemplo es el libro de Números. El libro de Números habla también de números, porque la primera frase del libro de Números nos habla de que en ese libro se va a encontrar muchos números. Dios le pide a Moisés que haga el censo, que tiene que ver cuáles son las generaciones de Noé en el libro de Números, y ya les empieza a desglosar ahí los números. El libro de Deuteronomio, por ejemplo, conocida como la ley deuteronómica. El libro de Deuteronomio significa palabras, porque son las últimas palabras que Dios le entrega a Moisés y que Moisés le da al pueblo de Israel antes de morir. Entonces el libro de Deuteronomio empieza su primera oración diciendo palabras, porque eso es lo que significa Deuteronomio, las últimas palabras que le entrega a Moisés antes de que él fallezca, que él tiene que compartir con el pueblo. Muy bien. Existe de cada tribu de Israel, existieron 6 eruditos o 6 estudiosos. Muy bien, a estos 6 eruditos se les llama hombres de fe. Muy bien, 6 multiplicado por 12 son ¿cuántos? 72. De esos 70 es de donde sale la Biblia de los 70, también conocido como el Septuaginto. Bien, cada que en nuestra era se va a escribir una nueva Biblia, sea la Biblia del oso, sea la Biblia arcoíris, la nueva versión internacional, ¿cómo se llama tu versión, Gavillo? Pechita. ¿Ah? Pechita. La Pechita, que es una muy pegada a la traducción griega. Okay, esa versión es una de las más antiguas, es una versión muy completa, muy veraz.
esa del pechita. Cada que se va a utilizar, que se va a traducir a una Biblia, siempre se regresa al Septuaginta. Muy bien, ¿qué sucedió ahí? 6 estudiosos de cada tribu, 12 tribus de Israel, arman 72 estudiosos, son los que van a determinar entonces qué es lo que se va a encontrar dentro de la ley ya traducida al griego, porque existían judíos que habían sido dispersados por diferentes lugares, principalmente Alejandría, que estaba allá fuera de Israel, que no conocían el idioma hebreo. Entonces se estaba considerando que ellos, siendo judíos, tenían que acertarle al blanco, es decir, no pecar. Entonces se traduce la Biblia hacia el griego, y esa traducción del hebreo hacia el griego viene siendo la Septuaginta, la Biblia Septuaginta. Muy bien, ahora noten la definición, por favor, de lo que significa Torah. Torah significa acertar al blanco. Acertar al blanco. La manera como los judíos observan esta definición de acertar al blanco del Torah es que lo observan como una flecha. La flecha siendo tus actitudes, tus comportamientos. Si tú lanzas una flecha y esa flecha viene siendo tu actitud o la manera como tú te comportas, y no le pegas a la Torah, okay. Como esta mañana. Tu discusión con el de la llanta se me aparte. No le pegué. Si avientas una flecha, la flecha siendo tu comportamiento, Se rebotó. y no le pegas a la Torah, entonces no acertarte al blanco. ¿Qué es no acertarle al blanco? Ustedes han dado esta definición, ya la han predicado en sus iglesias. Pecado. Pecado. No acertarle al blanco es pecado. Entonces, tan delicado así era esto para los judíos, que tenían que lanzar una flecha a sus comunidades, y si esa flecha no pegaba en el Torah, o sea, si no le estás dando en la mera ley, estás cometiendo pecado. Pero no hice nada malo. Si no hiciste nada malo, pero la ley es tan estricta así, que cuando lanzas una flecha y no le estás pegando de acuerdo a los comportamientos como Dios determina que te comportes de acuerdo a los 613 mandamientos, estás errándole al blanco. Los copistas, los que copiaban la ley, no solamente los traductores de la Biblia Septuaginta, sino los copistas que iban a copiar a mano tenían que tener cuidado con cada símbolo que ellos escribían. Cada coma, cada símbolo por ahí tenía una enorme importancia, al grado que en el Mar Muerto se encontraron copias. Se siguen encontrando copias hasta el día de hoy. Se encuentran copias. Esto te va a causar algo de gracia. Cuando han encontrado esas copias y los llevan al Torah original, le copiaba el copista hasta las mismas marcas de humedad. Algo asombroso, ¿no? Porque tenía que tener suma precaución en el hecho de que no alterara la palabra de Dios, la manera como Dios estaba diciéndole al pueblo que documentara. A esto se le llama Jasón. Jasón es K de Kiko, J-A-Z-O-N. Jasón es el concepto que Dios le dice al pueblo de Israel: tienen que documentar, tienen que documentar absolutamente todo lo que yo les digo a ustedes. En la revelación, en la profecía, nosotros aprendimos ese término, ¿se acuerdan? En el curso de revelación e inspiración divina, Jasón, K de Kiko, sí, Kiko, el de cállate, que me desesperas, ese Kiko. K de Kiko, J-A-Z-O-N, Jasón. Sí, Z-O-N. Jasón eran las instrucciones de Dios de documentar absolutamente todo lo que se te viene en sueño, todo lo que se te viene en visión, todo lo que se te viene en profecía, todo lo que se te viene a tu espíritu, a tus sensaciones, tus percepciones sensoriales. Entonces, eso lo aprendemos nosotros hasta el día de hoy en la profecía, en el hecho de que Dios nos continúa hablando, Dios se sigue comunicando con su creación, Dios tiene mensajes para nosotros, y todo eso debemos de documentar.
Muy bien, debemos de documentarlo para poder filtrar si es Dios quien nos está hablando o si son simplemente las vivencias de lo que tenemos resguardado en nuestra cognición, de lo que nosotros tenemos resguardado en nuestra mente. Vamos a escribir el resumen del Génesis. Ahora sí vamos a tomar nota. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se les llama la creación. ¿Okay? Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se les llama la creación. Esto no lo tienes tú en tu libro. ¿Okay? Tu libro ya empieza desde el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza a desglosar desde ahí en adelante. Pero es importante que tú tengas el panorámico de cómo se desglosa Génesis. Génesis capítulo 3 al capítulo 5, o sea 3, 4 y 5, abrevia por favor para que puedas anotar un poco más rápido, así que puedes abreviar ahí. Del 3 al 5 se le llama el pecado. Génesis 3 al 5 se le llama el pecado. Génesis 6 al 9 se le llama el diluvio. Muy bien. Algo que viene siendo los rudimentos diluvianos. Y más adelante nos meteremos a qué es lo que viene siendo estos rudimentos. Del capítulo 6 al capítulo 9 estamos hablando del diluvio. Lo más extenso de todo el Pentateuco, no solamente el libro de Génesis, es la vida de Abraham. Así que de capítulo 10 a capítulo 24 tenemos de Noé a Abraham. Ahora, algo entendamos de Abraham. La vida de Abraham atraviesa todo el Pentateuco. No solo la vida de él, sino sus descendientes. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hizo a él? La promesa abrámica, ¿okay? Que sus descendientes serían como la arena del mar, o también como las estrellas en el universo. Entonces, esa promesa Dios se la cumple en el hecho de que es su descendencia la que atraviesa todo el Pentateuco. Él cruza casi todo el Pentateuco. Su historia está plasmada en todos los primeros 5 libros. Del capítulo 25 al capítulo 36 tenemos Isaac a Jacob. Itzhak, ¿ok? Jacob. Itzhak, Jacob. De Isaac a Jacob, eso lo cubriremos en la segunda parte del Génesis el siguiente mes. Cubriremos de capítulo 25 a capítulo 50, esa segunda parte. Y luego ya de capítulo 37 a capítulo 50 es la historia de José. De capítulo 37 a capítulo 50 desglosa el Génesis la historia de José. Repito una vez más, capítulo 1 y 2 se le llama la creación. Capítulo 3 al 5 se le llama el pecado. Capítulo 6 al 9 se le llama el diluvio. Capítulo 10 al 24 es la historia de Noé hasta Abraham. Desde capítulos 25 al 36 se desglosa de Isaac hasta Jacob, de Isaac hasta Jacob, y luego por último del capítulo 37 al capítulo 50 se cubre la historia de José. ¿Cuál es la fecha de escritura del libro de Génesis? Se cree que es desde el éxodo cuando Israel sale de Egipto hasta la muerte de Moisés. Así que él escribió el Génesis cuando estaban en el desierto. Desde cuando salen de éxodo de Egipto hasta el momento que fallece Moisés. Recuerden que él no entra a la tierra prometida. Muy bien. Entonces ese es el periodo que se extiende a la fecha de la escritura. Anoten esta frase por favor, muy importante. ¿Ok? A Génesis se le conoce como el semillero, porque cumple las principales doctrinas de la Biblia. Más adelante que estaremos estudiando el pacto abrámico, nos daremos cuenta que Abraham, que la promesa que Dios hace con Abraham cumple la mayoría de las doctrinas fundamentales de nosotros. ¿Okay? Se conecta muy paralelamente la promesa de Abraham con las doctrinas principales de nosotros. Muy bien. ¿Doctrinas como cuáles? Doctrinas como la soteriología, que viene siendo la salvación. ¿Okay? Doctrinas como la amartiología, que viene siendo la doctrina del pecado. Doctrinas como definitivamente la antropología, que viene siendo la creación del hombre. ¿Okay? Doctrinas como la neumatología, que es la doctrina de los vientos.
la doctrina del Espíritu Santo. Muy bien. Neumatología, la doctrina de los vientos, porque no solamente se cubre el Espíritu Santo, se cubren todos los vientos. En la neumatología, que es neumo, como neumático, tienes que cubrir los espíritus, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios, el espíritu de los ángeles, la angelología, la demonología, pero como nosotros estamos interesados nada más en el espíritu de Dios, por eso reducimos toda la enciclopedia a una neumatología que específicamente se enfoque en lo que viene siendo el espíritu de Dios, porque realmente es lo único que nos interesa. Muy bien, entonces todas estas doctrinas se cubren en el Génesis. Tienen su principio aquí en el libro del semillero. ¿Okay? En específico Génesis capítulo 3 versículo 15. En específico Génesis capítulo 3 versículo 15, que viene siendo una cita muy importante. Es de donde nos damos cuenta que es el semillero, el principio de la mayoría de las doctrinas. Preguntas de la existencia. En el libro de Génesis podemos encontrar las respuestas a la mayoría de las preguntas del ser humano del por qué están aquí. Algunos que ya están en el ministerio considerarían estas preguntas como muy caprichosas, porque alguna persona que no busca la madurez espiritual quiere un definido con el dedo, quiere que alguien le define en el dedo: tú haces esto, y tú estás diseñado para hacer esto, y el don tuyo es este, y el don tuyo es este, y uno está diciendo que esta persona que no busca de Dios por sí mismo, que no busca una madurez para saber qué es lo que vino a hacer aquí en esta tierra. En el libro de Génesis es donde encuentras esas respuestas. Tome nota, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos responde: ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 1. En un ratito estaremos cubriendo Génesis 1.1 y cuál es el significado principal, ¿okay? Que es para derrumbar filosofías o teorías antiteístas, y las cubriremos en unos minutitos. Segunda respuesta que nos responde el libro de Génesis es: ¿por qué estoy aquí? Eso se responde en Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y te voy a dar la razón por qué el ser humano está aquí en esta tierra. Anótenlo, por favor. Adoración a tu Creador. Adoración a tu Creador. Algo que podemos aprender nosotros del estudio de la angelología es que los ángeles nos han dado el patrón, el molde de que Dios nos creó para adorarle a Él. Estamos desafortunadamente muy alejados de ese molde porque nos enfrascamos en todo el siglo XXI, en nuestra vida cotidiana, en las cosas de esta tierra, en el placer de la carne, ¿ok? Algo que aprendemos de los ángeles es de que ellos quieren estar pegados 24 horas al día, 7 días por semana, si es que existe noción de tiempo en la eternidad, y no existe. Entonces ellos quieren estar pegados siempre en la presencia de Dios, adorándole. Ellos están constantemente asombrados de lo que Dios está haciendo. ¿Quieren saber ustedes cómo es de que la tumba estaba vacía? Se nos revela. ¡Oh! Santo, 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 santo. ¿Quieren saber ustedes cómo es de que Jesucristo pudo resucitar? ¿Quieren que se los revele? Y se los revela. ¡Wow! Santo, santo, santo. ¿Quieren saber ustedes cómo hice el cosmos? Que Hebreo habla en capítulo 1 y utiliza a Jesucristo para crear todo el cosmos. Y se los revela. ¡Wow! Santo, santo, santo. ¿Quieren ver ustedes cómo me levanté a Enoc? Una persona que fue de acuerdo al corazón de Dios, cómo me lo llevé y que no tuviera que experimentar muerte, y Dios se lo revela. ¡Wow! Santo, 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 santo. Entonces de repente, dentro de todo ese santo, 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 le dice a dos de ellos: hey, ve a darle un mensaje allá a Sandra Prieto, tengo un mensaje para ella. ¿Ok? Y ellos están: wow, santo, que vayas. Oh, santo, santo, que vayas. Santo, santo, estoy diciendo que vayas. Ok, ahorita. Y corre y le da el mensaje. Y en cuanto se lo da, se regresan al santo, 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 santo. Muy bien. Entonces los ángeles en su composición nos han enseñado que ellos están diseñados para adoración. Es el ejemplo más vívido que nosotros tenemos. Muy bien. Por eso, si notamos esta característica de los ángeles, ellos no se esperan
a ser documentados, a ser entrevistados, porque saben que los vamos a venerar, saben que los vamos a adorar, saben que vamos a querer documentarlos, y por eso ellos mismos no se enfatizan mucho en esta tierra. Llevan a cabo sus instrucciones y regresan lo más rápido posible a seguir la adoración. Entonces, esa parte de Génesis capítulo 15, versículo 6, ¿por qué estoy aquí? El ser humano, el cristiano debe entender, el creyente debe entender que estamos aquí para una relación constante, cotidiana, repetitiva. ¿Ok? Busca la presencia de Dios de esa manera y te vas a dar cuenta que no nos morimos de hambre. Amén. Nos enfrascamos tanto en esta tierra, en todo lo cotidiano, obvio, porque se vive una economía terrenal, ¿verdad? Y nos enfatizamos en eso, pero cuando nos damos cuenta que tener una relación con Dios es la razón por la que fuimos creados, Dios nos cuidaría. Amén. Tercera pregunta que he respondido del libro de Génesis es: ¿hacia dónde voy? Génesis capítulo 25, versículo 8. ¿Hacia dónde voy? O sea, tener una relación con Dios es poder ver un vislumbre hacia dónde tú vas después de la muerte. ¿Ok? Y se los he repetido una y otra vez, y se los vuelvo a decir una vez más: el cristianismo es la única religión donde tú puedes ver un vislumbre de hacia dónde vas mientras tú estás en esta tierra. El cristianismo es la única religión donde tú puedes observar hacia dónde vas a ir en tu eternidad mientras todavía estás en esta tierra. Muy bien. Todas las otras religiones, ¿ok? El brahmanismo, el budismo, el musulmanismo, el hinduismo, todas estas otras religiones son simplemente teorías antiteístas que nos llevan a una meditación trascendental para poder sacarnos de esta tierra y poder darnos un paseíto satánico, pero nunca te llevan realmente a poder ver un vislumbre de hacia dónde tú vas. Anoten esto, por favor. Historia primitiva. ¿Ok? Del capítulos 1 al 11 se puede cubrir, hay dos maneras como se puede observar el Génesis. Uno es, lo puedes ver desde el punto de vista de sucesos, las cosas que suceden en el Génesis. A eso se le llama la historia primitiva, que viene siendo la creación, capítulos 1 al 2, la caída del hombre, capítulos 3 al 5, el diluvio, capítulos 6 al 9, y la dispersión, que es capítulos 10 y 11. Esa es una manera de poder observar el Génesis. Otra manera de poder observar el Génesis es capítulo 10 al 50, te cubre 4 grandes hombres. El más importante de todos, Abraham. Abraham se encubre de capítulo 10 al capítulo 21. Isaac, capítulo 21 al capítulo 35. Jacob, capítulo 25 al capítulo 50. Y José, de capítulo 30 al capítulo 32. Vamos un poco más profundo. Vamos a poner las 4 citas bíblicas claves del Génesis. ¿Sí? Esto sí, en verdad que es importante. Número 1. Génesis 1:1. A Génesis 1:1 se le conoce como la grandeza de Dios. ¿Ok? Diríamos nosotros, espérate, pero dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué de grandioso tiene eso? Mírenme todos, por favor. Dios bajaría, se nos pararía enfrente y nos diría: ok, no le encuentras nada de grandioso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué de grandioso tiene eso? A ver, tú hazlo. ¿Verdad? Hay un programa de televisión, esto me recuerda un programa de una niña, es un programa americano, no recuerdo el nombre de ella, es una niña que vive con un montón de monjas y se la pasa metiéndose en problemas. Ok, no me acuerdo cómo se llama el programa de esta niña. Y recuerdo en una escena cuando estaba una gansa poniendo un huevo. Y la niña estaba muy emocionadísima que había puesto la gansa un huevo. Y la monja le dice: ¿y qué de fascinante tiene eso? Porque las monjas eran muy déspotas, muy groseras. Y le dijo: let me see you do it. A ver, tú hazlo. ¿Ok?
Entonces sería lo mismo aquí con Génesis 1:1, es una de las citas más claves del Génesis, y es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más adelante vamos a hablar del por qué existe esa cita y por qué se puso de la manera como se puso ahí, ¿ok? Y es para destrozar teorías desde el principio. Pero se le llama la grandeza de Dios a esa primera cita: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque ¿quién otro se pudiera presentar a hacer los cielos y a hacer la tierra? Es imposible, ¿verdad? Cuando simplemente lean la primera frase de nuestra Biblia, cualquier otra religión, se les derrumba su Dios desde ese momento. Muy bien, segunda verso clave, Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, se le llama la caída del hombre. Gran lección en el Génesis, porque nos hace ver a nosotros nuestra pecaminosidad, ¿ok? Que Dios va a permitir caídas en tu vida, que Dios va a permitir tentaciones en tu vida, ¿okay? Y que el ser humano no es perfecto, porque vas a tener necesidad de una redención, vas a tener necesidad de una salvación que venga a tu vida. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, la tercera cita bíblica muy importante en el Génesis es Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. A eso se le llama la promesa. Dios entonces viene y les da promesas. Aquí, Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Recordemos algo de las dispensaciones, y simplemente quiero cubrir esa parte rápidamente. Las dispensaciones son oportunidades que Dios constantemente le da al hombre. El hombre tiene una tendencia innata, tiene una tendencia natural de fallarle a Dios. El ser humano es pecaminoso en su naturaleza, pero Dios, a través de la historia, a través de las dispensaciones, nos ha demostrado que Él da oportunidades en las que Dios te da pone un nuevo líder, da nuevas responsabilidades, y dentro de esas responsabilidades también van nuevos privilegios. Esas son las dispensaciones, y existen 7 oportunidades como tal a través de la historia. Entonces, esto de la promesa de Génesis capítulo 12 es un inicio de una nueva dispensación, la segunda dispensación. Pero eso simplemente lo quiero decir como comercial, lo de la dispensación, para los que entienden lo que son las dispensaciones. Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, habla de la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuarta cita bíblica importante del Génesis, Génesis capítulo 50, versículo 20. A ese se le llama la redención. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Para mantener en vida a mucho pueblo. En la traducción original, diría, en vez de la palabra vida, diría luz. Luz es argelia. Argelia significa luz, griego. Luz, argelia es lo mismo. Entonces, luz también significa salvación. La definición de salvación es luz. Muy bien, pero no íbamos a entender todo esto porque no se nos podía desglosar tanto en la Biblia. Imagínate qué tan gruesa fuera tu Biblia si se te desglosa todo esto. Entonces los Septuagintos decidieron reducir todo esto de vida, luz, salvación, argelia, chispa, fuego. Todo esto se reduce a una palabra: vida. Muy bien. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en luz a mucho pueblo, para mantener en salvación a mucho pueblo. ¿Sí?
para mantener en Argelia a mucho pueblo. ¿Saben quién es Argelia? ¿Alguien? ¿Se los he dicho? La Santa Muerte. Ha usurpado el nombre de Dios, la Santa Muerte que adoran tanto ahí en México. ¿Okay? Ella, su nombre oficial según es Argelia. O sea, es una usurpación total del nombre que realmente le pertenecía a Jesús. Es el único nombre, es la única persona que realmente le pertenece ese nombre. La luz. Entonces, ese nombre se le dio, pero realmente la palabra vida viene siendo luz. Luz, salvación para nosotros. A través de Génesis estaremos viendo varias personas que estaremos desglosando durante el Génesis. Regresamos a nuestra siguiente parte hablando de estas referencias de ciertas personas, y que estas referencias realmente para nosotros son referencias proféticas porque apuntan hacia Jesucristo. Y luego estaremos regresando para estudiar también algunas características especiales del libro de Génesis, unos detalles muy importantes, y estaremos también explicando lo que estaba diciendo, los 7 patriarcas principales y cuáles son los significados de estos patriarcas. Mis amados hermanos, soy el Dr. Adrián Nájera, Universidad Teológica Day Spring. Tomamos un receso, regresamos después de este receso para cubrir nuestra segunda parte. Pueden comunicarse con nosotros al número que tienen en pantalla o también el sitio web que ustedes ven ahí, www.dtuniversity.org. Les amamos, regresamos en unos minutitos.